Nos decía Jesús antes que en experiencias lo que se ha hecho es tapar los ojos de las personas que participaban en una experiencia Ouija para ver si realmente había una entidad que era la que llevaba el máster o es el subconsciente de la persona. La relación entre Ouija y exorcismo es que los exorcistas, los sacerdotes que se dedican a hacer exorcismos en el Vaticano dicen que más de un 40% de las personas que han sido sometidas a un exorcismo dicen haber practicado en el pasado una experiencia Ouija. Entonces, Jesús, ¿es posible o cabe la posibilidad de que si casi todos los exorcizados dicen haber practicado Ouija, que algún tipo de ente tome el control de uno de los asistentes a la sesión y esa sea la forma por la que la entidad no puede ver? No sé, ya a tanto no llego, ya no lo veo en el tema. Pero yo sí te diría una cosa, lo que te dicen los exorcistas es que el 40% de los casos que ellos exorcizan vienen producidos por, entre otras cosas, por Ouija, entre otras cosas, o por juegos similares, Pero yo es que vuelvo al tema de que o yo soy más incrédulo que nadie, o el tema del exorcismo, primero también tendríamos que decir que lo practican todas las religiones, que no lo practica solo la religión católica. Eso iremos luego, que no es un elemento exclusivo de la religión católica. De la religión católica. Luego, entonces, no es solo una entidad maligna la que puede actuar en la Ouija. Bueno, pero entidad maligna puede haber también de otras religiones. Bueno, pero son consideradas de otra manera. El exorcismo... Toda religión tiene su infierno, por así decirlo. Bueno, no es cierto, El hinduismo en concreto no tiene su infierno. Bueno, tiene el karma, que tú vas pasando por detrás. Exacto. Claro, pero tiene la reencarnación, es decir, se supone que no hay espíritu, porque las personas se van reencarnando hasta que consiguen su karma, que van al paraíso, con lo cual realmente no tienen infierno, pero sí tienen purgatorio. No es el tema ni del exorcismo ni de la Ouija, con lo cual... De hecho, creo que exorcismo hindú creo que no hay. No, sí existe, pero es para quitar no precisamente los malos, sino para quitar energías. Pero bueno, el tema... yo la Ouija considero de que no es ningún elemento demoníaco el que interviene. Aunque sin embargo sí que es verdad que para los sacerdotes entienden que entramos dentro de un limbo de... O sea, que es algo como contactar con seres demoníacos. Exacto, ellos sí, pero es que además la propia religión católica reconoce que mediante la Ouija se contacta con espíritus. ¿Maligno? Siempre. No, con espíritus. Si son malignos es cuando ya vamos a precisar algún tipo de exorcismo o no, pero simplemente que vamos a contactar con espíritus. Esos espíritus pueden ser malos o buenos, también depende de cómo nosotros actuemos en la Ouija. O sea, por ejemplo, hay una cosa de que el máster es normal de que se suele ir hacia los 4 extremos de la tabla. Eso indica de que tenemos ahí pues a un espíritu maligno, es lo que se suele decir. Si la tabla marca, el máster nos señala el número 8 de una manera muy consecutiva, o sea, muy frecuente, pues también tenemos ahí otra vez una interpretación. Hay otra cosa, el máster se nos va también se nos cae, pues eso implica de que se nos ha ido también el espíritu. Con lo cual hay muchas cosas que nos hacen indicar de que es un espíritu el que está ahí, pero el que sea un espíritu maligno es ya otro tema. Vamos a ponernos en el caso de que sea un espíritu maligno, o bueno, vamos a ponernos ya en el tema de este segundo bloque, exorcismos. ¿En qué consiste el ritual? Porque exorcismo todo el mundo, si no es por una cosa o por la película famosa del año 76, todo el mundo sabe lo que es un exorcismo, pero ¿qué es realmente un exorcismo fuera de la famosa película? Pues un exorcismo realmente, el hecho en sí es la acción mediante la cual un sacerdote procede a hacer un ritual, normalmente descrito en el Rituales Romanos, que es el documento oficial, el libro, donde están registrados cómo se debe de hacer el procedimiento de un exorcismo y mediante el cual el sacerdote realiza una acción para echar a ese demonio del cuerpo de la persona. El exorcismo, lejos de lo que se pudiera pensar, no es una acción que dure puntualmente horas, minutos o días, sino que se puede alargar durante meses y solamente se acaba cuando la persona poseída dice el nombre del demonio que lo posee. Es decir, dicen los sacerdotes, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos e incluso
estar en alguna que otra sesión de exorcismos aquí en Sevilla, y dicen los sacerdotes que realmente el demonio es mentiroso, los espíritus demoníacos, malignos, como tú comentabas, son mentirosos, y hay ocasiones en las que el sacerdote le dice aléjate, y la persona se queda más relajada y dice ya se ha ido. En este caso está mintiendo. ¿Por qué? Porque precisa siempre que nos diga ese nombre, ¿verdad? Que tal y como decían en las escrituras son legión, es decir, son muchos, hay muchísimos nombres de demonios. ¿Hasta qué punto podemos tener la certeza que una persona está poseída por un demonio, por un ente, o realmente se debe a otras causas? Ahí es donde realmente se determina la necesidad de un exorcismo. Porque el exorcismo no se establece, no se aplica a la primera persona que lo solicita. Es el último extremo. Y previamente la persona debe acreditar, o los familiares, que ha sido tratado por los médicos y que los médicos poco menos que levantan las manos del mal que aqueja a esa persona, normalmente de un carácter psíquico, de un carácter psiquiátrico. Es en esa ocasión cuando el exorcista de la diócesis, archidiócesis concreta, entra en acción. Su archidiócesis, normalmente hay 2 exorcistas por cada una de ellas, se autoriza a visitar a esa persona, y cuando esa persona tiene el dictamen por parte del sacerdote, es cuando realmente comienza toda la acción en cuanto a lo que es el ritual. ¿Que hay síntomas? Hay síntomas que nos indican que la persona pudiera estar poseída, por ejemplo, lo que se llama el sansonismo, es decir, demuestra tener una fuerza tremenda, una fuerza que yo, por ejemplo, estuve en uno en el que una chica de 17 años pues podía con 4 personas bastante fuertes, bastante corpulentas, y no eran capaces de retener los movimientos compulsivos que realizaba aquella persona. Sansonismo, don de lengua, es decir, xenoglosia, capacidad de hablar idiomas desconocidos para la persona o incluso lenguas muertas, la capacidad de la telequinesis, es decir, poder mover objetos a distancia, la capacidad de leerte el pensamiento. Yo tengo también una experiencia en ese sentido que es bastante... de hecho, le iba a decir a nuestros telespectadores que si quieren ahondar más, porque tenemos el tiempo que tenemos, que escuchen nuestro programa de Filo de Real de exorcismo, que lo cuentas con pelos y señales, que es lo que te pasó en esa sesión. Exactamente, y es curioso cómo, bueno, pues aquella persona llega un momento en el que me llega a leer el pensamiento, una de dos: o me lee realmente el pensamiento, o es que mi cara era tan expresiva que es que se me leía lo que es posible. Perfectamente, yo estaba allí en calidad de periodista simplemente para dar fe de lo que veía, y realmente es impresionante, pues todos esos síntomas hacen que se determine, junto con ese historial médico, que esa persona necesita un exorcismo, y a partir de ahí, bueno, pues es el sacerdote, el exorcista, sea de la religión que sea, el encargado de hacerlo. El que no lo pueda hacer nunca, advierto, es el curandero, el vidente, el tarotista, el santón del pueblo. Ese es el que no lo puede hacer. Tiene que ser siempre el sacerdote oficial designado por la iglesia, la religión de turno, para llevar a cabo ese ritual. Una de las cosas que te quiero comentar es que todos los síntomas que tú has ido diciendo se pueden considerar como que sean posesiones o como que sean realmente capacidades, porque xenoglosia, la glossalia, todo implica que pueden ser o buenos o malos, dependería del fin, del fin que se persiga. Esto es como todo, si tú consigues utilizar una capacidad, el llamado mal, puede convertirse en un don. Pero vamos a partir de la situación de que tenemos una persona que presenta todos estos síntomas que habéis dicho. La medicina le dice que no pueden hacer nada, los psicólogos le dicen que no pueden hacer nada, y acuden, a religión que sea, a un exorcismo. ¿Cuáles son los requisitos para practicar un exorcismo? Bien, en principio tenemos que tiene que ser un sacerdote de la Iglesia Católica. Sí, bueno, vamos a estamos ya centralizados, sí, porque realmente en la más cercana a nosotros. Sí, porque además lo que más nos toca... Además hay una cosa, o sea, si es un sacerdote
Y si es de la iglesia anglicana, que es otra que también tenemos muy próxima, anglicana o los protestantes, como le llamamos, pues sería el lugar de un sacerdote, que no existe la casta sacerdotal, pues sería cualquier persona que pudiera ser similar a ese oficio. En segundo lugar, tenemos que ha tenido que cursar y haber obtenido el título oficial de exorcista. Y en tercer lugar, tienes que tener la autorización del obispo, de la diócesis, que se le puede dar o bien para caso a caso o para un exorcista ya determinado tener un tiempo mínimo, un tiempo máximo. Ese tiempo máximo es de 3 años. En los 3 años, o sea, tiene que ser o menor a los 3 años, o consideramos que se revoca ya cuando ha cumplido el plazo o cuando el obispo se cambia. Voy a hacer otro símil futbolístico. ¿Hay exorcistas de determinadas divisiones, como los árbitros? Sí, claro, pero más que exorcistas de primera división, porque sean buenos o sean malos, no es como en el caso, exacto, es por el que hayan tenido más o menos casos. O sea, por ejemplo, el padre Fonseca, pues es una persona que no puedo decirte si es bueno o es malo, no tengo capacidad para juzgarlo, pero sí que es una de las personas que mayor cantidad de casos ha tenido en España. Digamos que es un exorcista de primera división. De primera o quizás de categoría internacional. Pero que en realidad es de quizás hoy en día en España la persona que más casos dice haber tenido oficialmente reconocido. ¿Cuál es el exorcista de mayor reconocimiento? Ya no a nivel España, no sé. Ha fallecido recientemente, que era el padre Gabriel Amort, que quizás será el decano del Vaticano en cuestiones de exorcismo, ¿verdad? En España hay diferentes, en España hay bastantes exorcistas, como te he comentado, 2 por diócesis, ¿verdad? Pero es curioso porque quizás uno de los más conocidos, sobre todo a nivel mediático, es José Antonio Fortea. José Antonio Fortea es el más conocido porque además se prestó a grabar un exorcismo en televisión, en concreto en Antena 3, el exorcismo de Marta, que muchos recordarán, y que bueno, fue conocido internacionalmente, pero también fue castigado por ello. ¿Por qué? Porque eso debe de ser una acción privada, una acción muy personal. El exorcismo siempre tiene que ser muy personal. Y bueno, hay un momento en el que también hemos de tener en cuenta que cuando hablamos de exorcismos, hablamos de posesiones. La barrera es muy cercana entre una psicología o patología psicológica, ¿verdad? Esquizofrenia, sobre todo, psicosis, a nivel que puedes llegar incluso a manifestarlo de esa forma. Hay personas que, siendo y padeciendo de esquizofrenia, tienen la capacidad de leer la mente. Curiosísimo, pero estudios científicos hay al respecto. Y no obstante también, fíjate qué interesante, cuando se produce un exorcismo, cuando la iglesia interviene en ese exorcismo y la persona queda curada, queda exorcizada, se produce un bienestar, se produce en que realmente esa persona mejora de todas esas dolencias y que incluso existe lo que se llama el exorcismo terapéutico. Es decir, aquel que se sabe que la persona no la ha poseído ningún demonio, y sin embargo, y es aquí lo más interesante, pese a que no ha sido poseída, se le realiza ese exorcismo y la persona psicológicamente sana, se ve curada de sus males. Es decir, un claro síntoma de que era realmente una enfermedad mental. A mí hay una cosa que en el programa de radio que hicimos, que vuelvo a invitar, porque además hoy no tenemos audio, pero sí que es cierto que en el programa pusimos audio, como decía antes Jesús, no solamente de rituales cristianos o católicos, sino también, a mí el que me puso los pelos de punta fue el ritual africano. Esa noche salimos todos juntitos del estudio, porque la verdad que fueron unos audios bastante potentes, bastante fuertes. No, bueno, tú en su día dijiste que no es algo muy conocido, pero no vamos a desvelar nada que no dijéramos en ese programa, que luego hay incluso reuniones de exposeídos. Sí, totalmente. Es algo que sigue, o sea, que sí, tienen que seguir
unas reuniones terapéuticas para que ellos sigan. Sí, digamos que sí, que se han realizado ese tipo de sesiones, encuentros. Como bien te digo, el exorcismo es anónimo, pero se han puesto en contacto por inquietudes personales de la persona. Esto no se debería de contar, pero... No, por eso te he dicho que lo contamos en la radio. Por inquietudes de personas que han padecido un fenómeno de posesión, pues se han puesto en contacto con su permiso, te voy a poner en contacto con otras personas, y se han formado grupos de personas que dicen haber estado poseídas y sanadas tras serles realizado ese ritual. Claro, es que es lo que decíamos, una cosa son las... Claro, y mucho cuidado sobre todo, y yo nuevamente incido en esto, porque hay casos realmente que han acabado en tragedias de exorcismos que han sido llevados por personas que... El otro día nos contaba nuestra compañera en la radio, uno que se realizó en Granada hace pocas semanas. El exorcismo del Albaicín, que acabó con la muerte de la persona, el exorcismo de Almansa, en el cual se asesina, se mata a una niña, a Rosa. Es decir, con este tipo de cosas hay que tener cuidado porque le dan bebedizos, mezclan vinagre, bicarbonato, agua, sal, limón, y eso es mezclar, quien sepa de química sabe lo que estoy diciendo, ácidos y bases. Eso es una bomba de relojería. Por favor, no nos dejemos llevar. La persona que también está poseída demuestra una aversión a todo lo que son símbolos religiosos. Las cruces, las iglesias, las imágenes devocionales, es todo un conjunto de síntomas. Pero que un niño, por ejemplo, sea malo, eso no quiere decir que sea el demonio, simplemente es que es un niño pequeño y necesita jugar y necesita ser travieso. Si una persona dice que ha engendrado al hijo del demonio, posiblemente te lo habrá engendrado un aprovechado, pero no el demonio. O tal vez es que ese para ti es tu demonio personal. Es decir, con este tipo de cosas... Pero vamos, de todas formas, sí que es cierto, estamos hablando de psicología todo el tiempo y nos vamos a... No quiero acabar el bloque sin... El poseído, que la otra palabra me sale un poco con el acento, también presenta muchas veces lo que son secuelas físicas o elementos físicos en los rasgos que físicos. Se ve muy bien porque todo el mundo se nos vendrá la imagen eso, las escenas de Regan en la película El Exorcista que se le raja literalmente la piel. Pero es muy exagerado. Hombre, ya evidentemente no deja de ser una película, está claro. Evidentemente hay un fenómeno que es la demografía. Compañeros lo han vivido en sus propias carnes, como en la piel se te describen arañazos o se te describen incluso letras, ¿verdad? Marcas que son de dentro a afuera, y como una marca de dentro a afuera, es decir, hay una serie de síntomas, signos que delatan también ese mal, ¿verdad? Todo eso lo tenemos también, además, si somos católicos y podemos leerlo en las Sagradas Escrituras, todo lo que se ve en la parte de Jesucristo manda a sus apóstoles. Entonces, ahí cómo le sacan los demonios del cuerpo, qué cantidad de demonios, todo ello lo tienen. Y de ahí quizás venga un poquitito el tema de que por qué la religión católica hoy en día están un poco en contra de la nueva fórmula de exorcismo que sacó el Papa Pablo VI, sí, pero es que no me acordaba si era Pablo o era Benedicto en concreto. Que por cierto, además antes dicho Fonseca, y no era Fonseca, era Fortea, ¿vale? También los quiero indicar. Entonces, este tema, hay personas que están más a favor del antiguo, que es el manual de exorcismo, no sé, el ritual romano, el ritual romano, 1969. Eso es, pero no el de 1990 y tanto. Entonces, es que se van avanzando, se van haciendo modificaciones, rectificaciones, cuando realmente, fíjate, el primer exorcista que hay en la historia que se tenga constancia de él fue el propio Jesucristo, ¿verdad? Que es el que empezó a echar los demonios. Católico, sí. Los católicos tampoco. No, era judío. En aquella época era judío. Jesús era un poco judío. Si acaso el primer exorcismo jesuciano, otra cosa. Claro, me imagino que evidentemente a la medida que vayan surgiendo nuevas técnicas psicológicas, porque esto no deja de tener también un gran componente psicológico, se irá modernizando las técnicas de exorcismo. Por supuesto. No puede ser lo mismo un exorcismo que se practicara en el siglo XVII que un exorcismo que se practique ahora. Pero debería ser igual, porque al fin y al cabo
nos encontramos ante el mismo fenómeno, simplemente que ha evolucionado en el tiempo, solamente. No sé, Jesús, ¿tú quieres añadir algo más? Bueno, es que todo esto sería todo muy discutible, existe, no existe, es real el exorcismo, yo estoy en contra, no creo que haya estos espíritus malignos, puesto que en un principio la propia religión católica dice que no existen los infiernos. Pero una y si pregunta... no existen los infiernos, ¿para qué tenemos ahí a los demonios? O sea, pero una pregunta muy que se me viene así para terminar. ¿Por qué tenéis un ente maligno? Ya, eso es lo que yo digo. Porque no puede ser uno benigno. Hombre, lo que pasa, evidentemente... Bueno, si es uno benigno no le puede hacer daño, eso está claro. Pero por eso, pero la posesión realmente no debe ser una posesión. Pero yo estoy muy de acuerdo que es el propio cerebro de la persona el que realiza todo ello. Como ha dicho antes José Manuel, el tema del sansonismo, que una persona que tenga una fuerza enorme y todo ello, es muy importante también para ver si estaba poseído o no estaba poseído. ¿Tu conclusión, José Manuel, sobre los exorcismos antes de irnos? Pues que hay algo más, que yo no te sabría explicar qué componente tiene, porque evidentemente si te diera una respuesta haría lo que ni la Iglesia ni la ciencia ha hecho, y que como tal, bueno, pues este tipo de temas genera controversia y genera siempre más preguntas con respuestas. Entonces, ante ello, ¿qué hacer? Pues seguir avanzando en el pensamiento, seguir investigando, y mientras que la ciencia no tenga respuesta y la fe ponga soluciones a determinadas enfermedades o mitos que poseen a la persona, pues buena solución es. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con exorcismo Ouija, Ouija exorcismo, y les dejamos, antes de terminar y de despedirnos del todo hasta la semana que viene, nos vamos a uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla, una leyenda. Nos vamos con el Duende de Triana, nuestra compañera Sara Vargas. Buenas noches y muchas gracias. Esta historia ocurre tras la Guerra de la Independencia en el popular barrio de Triana. Las tropas francesas fueron expulsadas del territorio español gracias a la ayuda inglesa. Sin embargo, aún quedaban muchas contiendas que disputarse, puesto que había muchos franceses y afrancesados en territorio español. Una de esas contiendas se libró entre la calle Pajés del Corro, la antigua Cava, y el Hospital Infanta Luisa. Allí murió un soldado francés que quedó tirado en el suelo. Sevilla crecía y se edificaba. Sin embargo, había un hecho que inquietaba, y era que por las noches los vecinos veían pasear una sombra por las calles. Salía todas las noches y a alta hora de la madrugada, por lo cual empezaron a pensar que podía ser un fantasma. Asustados, se fueron a San Jacinto a hablar con los frailes, para ver si ellos podían hacer algo para que ese alma errante pudiera irse para siempre de la calle. De nada sirvió ni las misas, ni los rezos, ni los exorcismos. Todas las noches la sombra seguía viéndose por esas calles que ya empezaron a llamar la calle del Duende. En 1824 hubo una amnistía y los franceses quedaron libres de vivir en España. Gracias a eso, la sombra que actuaba todas las noches apareció, y no era otro sino aquel soldado francés que quedó tendido en el suelo. Había creado una familia junto a su salvadora, y desde ese momento empezó a vivir libre, sin temor a represalias de los sevillanos. Hasta 1890 esa calle se le estuvo llamando la calle del Duende. Actualmente es la calle Ruiseñor.